Bueno, ya canejo. Hoy vamos a hablar acerca de un gran milico, que fue por decirlo así, un niño de la ciudad muy pródigo. Tenía una capacidad de inteligencia que era sorprendente para su edad, un niño, y que con el tiempo llegó a ser un hombre, un gran líder, que supo hacer de su vida disciplinada una batalla, ya solo en la vida civil como en la militar. Pero vamos a explicar de quién estamos hablando. Hoy vamos a hablar acerca de este gran milico, soldado, como les quieren decir ustedes. Se llama Jerónimo Espinosa, Jerónimo Espínola. Disculpen, me confundí con el otro personaje. Jerónimo Espínola era, como les estaba diciendo, ya desde su temprana edad, un niño muy prodigio. Cuando su madre y su padre vinieron acá a la Argentina, él era comerciante y había venido justamente a instalarse acá. Él era de España, igual que su esposa. Cuando nació su hija, estuvieron muy contentos y felices porque había nacido Mariana. Pero después, con el tiempo, tuvieron un hijo varón que también les dio mucho orgullo, porque tener un hijo varón en esa época representaba que la estirpe, el apellido nunca se iba a perder. Entonces su madre, como era muy católica y creyente, le puso Jerónimo, en honor a un santo de la Iglesia Católica. A medida que la familia iba bien con el comercio y el padre 2x3 salía a hacer sus negocios, ya sea dentro del país como fuera del país, la familia progresaba. El chico era muy estudioso, ya que su padre a muy temprana edad había hecho que su hijo tenga una biblioteca, ya que su hijo le despertó el interés a muy temprana edad, como iba diciendo, de leer, ya que se notaba que era un niño muy pródigo. Ventaja que tenía por ser su padre justamente una persona acaudalada y que podía hacer eso. A medida que este chico iba creciendo sentía muchas curiosidades y a medida que aprendía acerca de los libros, más todavía. Le llamaba mucha la atención los libros de aventura, como por ejemplo de D'Artagnan, La Isla del Tesoro y por ejemplo Moby Dick, todas esas aventuras y estrategias militares. Entonces llegó a ver quién era Julio César, Carlos Magno, Napoleón, que eran muchos estrategas militares. Y eso despertaba su apetito en cuanto a lo militar. Pero su madre quería que Jerónimo fuera una persona religiosa, dedicada a Dios. Quería que fuese un sacerdote, porque tener en la familia un miembro de la iglesia era como llegar a la gloria. Su madre tenía mucha esperanza en él. Entonces un día Jerónimo le pregunta a la madre, ¿a qué se debe que le puso Jerónimo? Y la madre le empezó a explicar como toda madre buena y religiosa. Le decía, yo te puse Jerónimo justamente porque hay un santo que nació hace muchos años y que fue el que tradujo la Biblia. La tradujo, dice, ¿cómo es que se llama? Al griego. Entonces, gracias a eso, mucha gente pudo aprender acerca de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y de todos los santos que estaban con él, los apóstoles. Dice, pero ¿qué hacía él? Dice, bueno, dice, mirá, al principio, dice, San Jerónimo era un chico así como vos, que le gustaba, dice, estudiar, dice, leía todo acerca, dice, de la vida de los grandes pensadores de esa época, Dionisio, grandes pensadores, dice, de esa época. Pero lo que pasa es que él alimentaba su sabiduría por lectura pagana. Y sus padres querían que él sea un cristiano.
Pero él, a medida que fue siendo ese joven, adolescente y grande, llegó a ser una persona muy sabia. Sabía muchas cosas acerca de la vida de los romanos, de los griegos y de Asia, de todas esas cosas. Entonces un buen día tuvo un sueño donde dijo que se le había aparecido Jesús y que Jesús le dijo: Jerónimo, dice, ¿por qué si estás leyendo cosas paganas y no estás leyendo la Biblia? Y entonces le decía que él no sabía qué responderle. Entonces Jerónimo dice, se sintió tan mal que él pensó que lo que había hecho era ya un pecado muy grave. Entonces dice que se fue al desierto y ahí hizo ayuno, enflaqueció mucho. Ahí no había ni comida ni nada de esas cosas. Dice que las comidas que había justamente en las ciudades era un manjar para él. Ahí nada más que había escorpiones, alimaña y solamente animales salvajes que apenas podían subsistir. Y la madre, con mucho amor, le quería inculcar de que él había hecho mal el leer tantos libros y no leer un poco la Biblia. Entonces le seguía diciendo que un día, cuando vio que pasó muchas necesidades y penitencia, seguía teniendo los deseos pecaminosos de toda persona que no es cristiano ni dedicado. Entonces dice que un buen día él se arrodilla y llora a Jesús y le pide por favor que lo ayude a tomar una buena decisión. Entonces cuando él regresa, él empieza a leer las escrituras. Y entonces un día, en una reunión en lo del Vaticano, el Papa iba a necesitar a un secretario, pero el secretario de él se había enfermado. Y entonces le recomendaron a él, a San Jerónimo, para que vaya, ya que San Jerónimo tenía muchos conocimientos, sabía muchos idiomas, sabía de filosofía, de arte, de todas esas cosas, menos de la Biblia. O sea que él dice que iba como anotador. Pero el Papa dice que lo sorprendió tanto, dice, la capacidad y la sabiduría que tenía este hombre, San Jerónimo, que lo nombró como su secretario. Y así le decía a la madre, ¿no?, con mucho amor, y que le pidió el Papa que por favor traduzca la Biblia del latín a algo más sencillo. Y entonces él empezó a traducir al griego, que era el idioma común y versátil en esos tiempos que todo el mundo hablaba. Y entonces San Jerónimo, al pasar la lectura del Nuevo Testamento al griego, se le iluminó mucho más y tuvo, o sea, la necesidad de estar junto a Jesús. Y le empezó a rogar y a pedir, hasta que un buen día él se decide ir justamente a la Tierra Santa, a Jerusalén, donde ahí él edifica justamente unos monasterios para que, ya sea para hombres y para mujeres, para que se dediquen a Dios y no tanto a la terrenal. Ya que él era muy directo en las cosas que decía en el Vaticano, de que la gente andaba bien, que comía bien, que bailaban, que tenían fiestas paganas todo el tiempo y nunca se dedicaban un tiempo a Dios. Entonces, como él era tan directo en eso, le cayó molestia a muchos, ya sea a los obispos, todas esas cosas que mandaban en esa época. Entonces, por eso decidió irse. Entonces San Jerónimo dedicó su vida a la traducción, a la oración y a servir fiel a Jesús. Y por eso él tuvo la recompensa de que cuando murió a los 84 años, se fue al cielo con Jesús. Y entonces la madre lo dejó pensando al niño, ¿no? Pero él tenía otra idea. No le llamaba tanto la atención lo que era justamente la iglesia. Él quería aventura. Y esas aventuras a veces eran un poco por culpa de su tío. Porque su tío, cuando venía a visitarlo, era un coronel del ejército. Y como él andaba de aquí para allá a todas partes aprendiendo acerca de lo militar, siempre le traía un caballito para que el niño se pueda balancear, una espada y un sombrero. Y el niño cada vez iba tomando más ánimo a lo militar. Hasta que, más o menos a la edad de 10 años, este chico le dijo
¿qué se necesita para ser un militar, tío? Y el tío se sorprendió por lo que le decía. Y dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ser para ser un militar? Dice, y ser como vos. Así con tus botas, con tu sable, dice, con tu chaqueta, con todo, y mandar un ejército. Y el tío le decía que hay 3 o 4 cosas importantes para un militar. Dice, la primera es la estrategia. Después la táctica y la capacidad de mando. Entonces el chico le decía, ¿y me podés explicar por favor qué son esas cosas? Bueno, dijo que, por ejemplo, la estrategia es el arte que permite a un general llegar, dice, al enfrentamiento armado en condiciones ventajosas para él y peor para su enemigo. Y la táctica, le estaba diciendo, es los movimientos y las soluciones con lo que se gana una batalla. Y sabe conducir a las tropas para una forma más efectiva para que puedan ganar y tener menos bajas posibles. Y entonces el chico se quedaba pensando en su caballo, ¿sí? Y le dijo, ¿y yo cómo tengo que hacer? Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dice, lo último, que es lo esencial. Dice, tener mando. Dice, es el talento que tendrías que tener, dice, para guiar y motivar a tus tropas. Y las tropas perciben de que vos tenés un liderazgo sobre ellas y que sos superior, pero sos, como se dice, como su cercanía más humana que hay, como un padre, pero vos sos el que liderás las tropas. Entonces él dijo, yo quiero hacer eso. Entonces, a medida que el tío iba llegando, justamente la madre la regañaba porque le decía que no le llene tanto la cabeza al chico con esas cosas. Pero al chico le encantaba que el tío le cuente de batallas. Y él le contaba que había un hombre que se llamaba Napoleón, que fue un buen estratega. Y le explicaba que era un líder francés que había conquistado muchas batallas. Era disciplinado. Y dice que no le gustaba justamente irse de la guerra, o sea, tener que dejar la guerra huyendo. Dice que para él no era conveniente eso. Y después le empezó a contar de Carlomagno, que sabía dirigir un buen ejército. O por ejemplo, en la antigüedad había un líder, Gengis Khan, que tenía un general de mando que de 60 batallas siempre ganaba él, porque sabía usar lo que es la inteligencia, la táctica, la disciplina, y sobre todo sus soldados lo veían a él con una voz de mando que lo iba a saber conducir a la gloria. Entonces el chico tenía ya decidido, quería ser militar, y le pedía un favor al tío, que la próxima que venga le traiga un uniforme. Un día el niño estaba en su casa con su madre, porque su madre le leía la Biblia. Entonces Jerónimo la escuchaba a la madre con respeto, pero cuando llegaba el tío era la locura. El tío le había traído de todo, le trajo su uniforme, y con su uniforme fue a su mesa de juego y ahí tenía armado su ejército, porque su tío le traía soldaditos de plomo, ejército a caballo, tenía infantería, artillería y todo. Entonces le explicaba al tío que si él tenía una invasión, lo primero que iba a usar era la artillería, porque dice que la artillería es lo que barre con el cañoneo. Dice que es lo que barre al enemigo, y más dice, si viene ¿cómo se llama? Dice la caballería. Dice que la caballería, por su estruendoso ruido y los gritos de guerra, dice que a veces causan temor a los soldados. Y entonces ellos, dice, a veces tienden a huir. En cambio, dice, con unos buenos pertrechos, dice, con una buena artillería, dice, la distancia, dice, del bombardeo, dice, supera un par de kilómetros, dice, que antes que venga, dice, ya despedaza toda a la caballería, y esto hace que los caballos se asusten y algunos retrocedan y se tropiecen y ya no va a ser tan efectiva la carga. Dice, para eso usamos los soldados, dice que usan la fusilería justamente. Y una vez que hayan caído bastante, se usa, dice, justamente el ataque a bayoneta.
Y el tío se quedaba sorprendido porque todo lo iba aprendiendo. Y le decía de dónde estaba aprendiendo todas esas cosas. Y le decía que el papá le había traído un libro de aventuras y de táctica militar, donde los tres mosqueteros justamente cuando estuvieron en la guerra hicieron esas cosas. Bueno, la cuestión es que estos Jerónimo ya tomó una decisión de que él quería ser militar y no quería hacer justamente lo que su madre quería, que era ser un sacerdote y llegar a un cargo más alto después. Hasta que un día el papá le pidió que lo lleve a conocer un cuartel. Ya que la iglesia dice la conoce, le decía a la madre. Si ya va y se va siempre con vos, dice, va todos los fines de semana y los días a dejar ese limosna y a dejar donaciones, siempre te acompaña. Dejar al chico que vaya a conocer, que se suba. Es lo que él quiere. Imagínese el pequeño muchacho con 10 años, se va con su tío, su uniforme y su jota. Cuando el tío llegó con el chico en el carruaje, se baja y en el momento que él va pasando, se ponen firmes los soldados de la entrada y viene el niño atrás y el tío hace una seña. Y entonces los soldados hacen un taconeo y lo saludan al chico. Entonces, ¿qué pasó? Eso al gurí lo motivó. Cuando entran en la junta militar, se ponían a hablar así de cosas de militares, ¿no? De países que todavía siguen en guerra en Europa y cómo va la cosa. Y que Prusia está también haciendo muchas cosas, ganando muchas batallas. Y bueno, contando esas historias, ¿no? De siempre que hay esas batallas y de los ejércitos que se están organizando cada vez mejor, con armamento más sofisticado y que ahora se usa el espionaje, todas esas cosas. Y entonces, mientras el niño iba mirando todo, la parte de las armas, todas esas cosas, cuando se va a reunir con los oficiales, entra el general mayor, ¿no? O sea, el general. Y entonces el niño hace un taconeo que se escuchan todas y hace una veña y todos se quedaron sorprendidos. Y el general le llamó la atención y se sonrió. Como él tenía el uniforme que era de capitán, descanse, capitán, dice. Y le preguntó justamente a su tío, el coronel, que el niño que lo trajo a su hijo, le dijo, no, ella dice, es mi sobrino, dice, pero está fascinado, dice, con lo militar. Así que ¿cómo se llama? Le dijo, y no sabe las estrategias que se sabe. Ya tan corta edad, dice, con sus 10 años, dice, sabe, dice, bastante, dice, cómo, dice, frenar una avanzada, cómo hacer escaramuza, y sabe acerca de las guerrillas que hacían en la India. Saben también, dice, de las guerras ahí es en África, entre los soldados ingleses y los nativos. O sea que mi sobrino está muy capacitado para estas cosas, sabe bastante de lo que es estrategia militar. Y si está tan seguro, dice, sí. Entonces le pregunta al niño, dice, capitán, dice, ¿usted está seguro? Dice que le gusta el ejército. Dice, sí, mi general, dice, yo estoy convencido de eso. Una voz y cuadrado y firme ese día. Dice, no, dice, descanse. Y entonces le dice, ¿querés tomar un té, alguna cosa? Le dice que sí, ¿no? Les traen algo para que coma el niño Y se quedó charlando el general con su mando, pero también hablaba con el joven y le hacía preguntas a ver si era verdad. Y el jovencito le respondía. Le respondía que todo ejército necesita buen pertrecho. Una buena voz de mando que guía a la tropa. Que, por ejemplo, la tropa tiene que estar, dice, muy bien, dice, entrenada, disciplinada. Y que su jefe, dice, siempre tiene que estar adelante. Y no atrás, dice, dirigiendo, dice, la batalla. El jefe, dice, es el que va a comandar la batalla, tiene que ser un gran líder. Como lo hizo Aníbal, Carlomagno, Julio César, que ellos estaban en las batallas. Y eran decisivas en ese momento porque si ellos iban a seguirlo, por supuesto, dice, sus tropas. Y entonces le dijo, usted cuando cumpla los 14 años, dice, venga al liceo militar, que yo voy a ser su padrino. Dice. Y el chico se quedó contento. Se estaba cumpliendo su sueño.
Así que con el tiempo su tío le dio la noticia a sus padres y su madre pobre se angustió mucho. Y su hermana se puso contenta porque es lo que quería, era su sueño. Pero no iba a ser fácil la vida esta, porque se aproximaban vientos de guerra en el norte del país. Había conflicto en el Uruguay, el imperio del Brasil cada vez quería expansionarse más. Estaban los ingleses que se querían apropiar de todo el comercio. Y había un caudillo paraguayo que quería impedir todas esas cosas, pero que su país tenía bastante progreso. Entonces, vamos a ver cómo es que estalla esta guerra y cómo Jerónimo Spínola va en ella y en qué condiciones. Nos vemos, hasta la próxima.